Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Ahí vamos a compartir. ¿Lo tienen? Sí. Dice así la palabra del Señor, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Las cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Oramos. Señor, gracias por este tiempo, por el privilegio, pero también es una responsabilidad, Señor. Papá, gracias por la palabra que pusiste en mi corazón, Señor, y te pido, Señor, que tú puedas estar hablando, Señor. Todos necesitamos de tu consejo, papá, y que hoy puedas hablar a nuestros corazones y no haya impedimentos, Señor. Que tu palabra, Señor, que va a cumplir el propósito por el cual es enviarla, Señor. Elimina de nuestras vidas toda preocupación, toda ansiedad, todo aquello que nos está llamando a que nos vayamos, Señor. Y trae paz. Haya libertad para recibir tu consejo, papá. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quería compartir estos textos que están en el libro de Pedro, ¿no? Pedro hablando acerca de los profetas y cómo ellos habían anunciado un tiempo de la gracia antes de que viniera el tiempo de la gracia. Deja en claro también los textos que por el Espíritu de Dios que estaba guiando a los profetas, el mismo Espíritu que también guió a los apóstoles a predicar este evangelio, ¿no? Es como que dice que Dios guió a los profetas a hablar del tiempo de la gracia. Dios buscó a estos hombres para hablarles de un tiempo que ellos no conocían, no entendían, no sabían cómo iba a venir, no tenían idea del tiempo, ni de cómo, ni de qué personas iban a entrar en este tiempo, ese tiempo de la gracia. Y dice que inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación. El Espíritu no es una visión que ellos tuvieron, sino que el Espíritu les fue hablando de algo que iba a acontecer mucho tiempo después, ¿sí? Y fueron hablando acerca de esta salvación, y así cada profeta habló acerca de la venida de Cristo, de cómo iba a venir, de cómo iba a venir a este mundo, de lo que iba a hacer, del sufrimiento que iba a padecer y de la gloria que iba a recibir después de padecer y morir en la cruz. Y cómo el Espíritu los fue guiando. Pero no fue una visión, sino que ellos recibieron como una guía, ¿no? El Espíritu Santo los iba conduciendo, ¿no? Hasta encontrar, y ellos dicen que inquirieron, investigaron, diligentemente indagaron, dice, se fijaron en los escritos, en lo que ellos tenían hasta ese tiempo para hablar acerca de lo que el Espíritu los estaba guiando a dejar escrito. Entonces comenzaron ellos a indagar todo lo que tenían escrito antes para ver cómo se relacionaba y si se trataba de eso que antes estaba escrito. Recuerden que ellos tenían el Pentateuco, ¿sí? Y tenían la ley, porque estamos hablando del pueblo judío, donde Dios levantaba profetas para hablarle a su pueblo, ¿no? Y lo que me llama la atención es que ellos dicen que inquirieron diligentemente, indagaron, ¿no? Como buscando detalladamente qué era lo que iba a hacer.
y era algo que no era para ellos, era un tiempo de la gracia, un tiempo que venía, pero no para ellos. Es más, ni siquiera ellos se sabía si la iban a poder llegar a ver ese tiempo, ¿no? Y no lo vieron. Y tal era la obra que Dios estaba haciendo a través de ellos, dice que aún los ángeles anhelaban ver esta situación, ¿no? De cómo Dios iba a empezar a trabajar en un tiempo de la gracia, ¿no? Y tal vez los ángeles querían ver, ¿no?, cómo iba a acontecer, cómo era, pero no les fue dado a ellos el revelar estas cosas, sino a sus profetas, a hombres, ¿no? Y los ángeles se quedaron un poco al margen ante todo esto, ¿no? Porque eran los hombres los que tenían que preparar todas las cosas para darles un mensaje al resto de los hombres. Eran los hombres de Dios, los profetas, guiados por el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo que guió a los apóstoles a predicar de este Evangelio que ya ellos lo habían dejado escrito. ¿Recuerdan Isaías? Hijo nos es nacido, ¿no? Y hablaba de los sufrimientos de Cristo, que fue como cordero llevado al matadero. Y todo eso que ellos escribieron, lo hicieron porque ellos se preocuparon por lo que Dios les estaba mostrando, por lo que Dios quería llevarlos a que ellos escribieran, ¿no? A veces nosotros, y a veces malamente entendemos que el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas, como si nosotros nos tuviésemos que quedar sentaditos allí, porque el Espíritu Santo va a venir con una revelación y nos va a enseñar todas las cosas. ¿Y sabe qué? Estos hombres no se quedaron sentaditos ante el desafío que Dios les estaba planteando. Van a hablar y van a dejar plasmado el tiempo de la gracia que viene, el tiempo en donde mi hijo va a venir y va a nacer, y van a dejar plasmado en la Escritura cómo va a ser ese tiempo y lo que va a padecer mi hijo por causa de traer salvación, por causa del pecado, ¿no? Y ellos lo dejaron plasmado, pero ellos, ¿sabe qué? No se quedaron sentaditos. Ellos dicen que indagaron, investigaron, buscaron en todo lo que ellos tenían a mano, en todos los escritos que ellos tenían, cómo era, cómo es que habla Dios de la salvación en el Génesis, y comenzaron a buscar en Éxodo, Levítico, ¿no? Números, Deuteronomio, la ley ellos tenían, y bueno, empezaron a indagar cómo podía llegar a ser y cómo se relacionaba todo eso, porque no podían contradecir lo que ya estaba escrito, ¿no? Por eso el Espíritu Santo los guiaba, pero ellos dicen que se preocuparon por algo que no era para ellos, iba a ser para generaciones futuras, ¿sí? Y saben que todo aquel que quiere hablar de la salvación se tiene que preocupar por saber qué es la salvación. Tiene que investigar en la palabra, tiene que indagar a qué se refiere Dios con llevar el Evangelio y proclamar las buenas nuevas, ¿sí? Como ellos hicieron. No es una revelación que viene como una visión y de pronto lo entendieron todo, nosotros lo vamos a entender. Dios obra de muchas maneras y puede que lo haga, pero generalmente usa a personas que están dispuestas a trabajar, a servir, a buscar, a escudriñar diligentemente. ¿Queremos que Dios nos use? ¿Cuánto quieren que Dios los use? ¿Saben qué? Tiene que ser uno de esas personas que diligentemente indagan, investigan y buscan, se preocupan por lo que Dios quiere hacer, que se preocupan por lo que Dios quiere hablar, que se preocupan por qué mensaje llevar y cómo Dios quiere obrar en distintas áreas. ¿Sí? Hay que tener esa preocupación, ser diligentes, ¿sí? Porque llevar el mensaje de la salvación tiene algunos requisitos. Y lo primero es justamente de lo que estamos hablando: investigar diligentemente, indagar de una manera detallada. Cuando Jesús, o cuando la palabra de Dios, y que fue inspirada por el Espíritu Santo a que los hombres escribieran, ¿no? Y habla acerca de lo que es los frutos del Espíritu.
Y si uno quiere saber de los frutos del Espíritu, tiene que indagar para poder enseñar y hablar y predicar o hablarle al de afuera lo que significa, lo que está escrito en la Biblia. Uno tiene que indagar, buscar, preocuparse y estar allí con Dios, con la palabra, para que Dios lo vaya guiando y usted encuentre ese mensaje que Él necesita entregar a las otras personas. No va a venir cuando nosotros estamos sentados. Dios jamás usa a las personas que no desean sus cosas. ¿Sí? ¿Saben que en la iglesia, el Manantial de Vida, cuando me ha tocado predicar en estos últimos tiempos, Dios siempre me da acerca de que tenemos que vivir en estos, porque estamos en los últimos tiempos. ¿Sí? Las cosas se van poniendo feas y difíciles y de una manera o de otra la iglesia va a ser oprimida. Vamos a ser oprimidos. ¿Sí? Porque el sistema se está preparando para eso. El que gobierna el sistema de este mundo está preparando a todos los hombres inescrupulosos, hombres que no tienen ética, que no tienen moral, y está preparando todo para que estos últimos tiempos nosotros como hijos de Dios la pasemos mal. Gracias a Dios que tenemos a Dios, valga la redundancia, en nuestro corazón, y vamos a poder hacer frente a las situaciones que vengan, ¿no? En otros países se los oprime con persecución, con cárcel, con hambre, torturas, ¿sí? Los meten presos a los que predican a Cristo. Acá tenemos libertad, ¿sí? En ese sentido, pero estamos siendo bombardeados por distintas doctrinas, distintas filosofías que van creciendo y se quieren meter en la iglesia para diluir el mensaje, y pronto vamos a estar predicando, si nos dejamos llevar, vamos a estar predicando para que estemos bien los unos con los otros. Y vamos a predicar maneras en que los hermanos se pueden llevar cada vez mejor. Y vamos a hablar de situaciones así, del confort y del bienestar y de las cosas que podemos lograr y todo eso, para sacarnos del mensaje central, que es llevar salvación al hombre, porque cuando uno lleva el mensaje de la salvación tiene que saber que tiene que llevarle a esa persona un mensaje de arrepentimiento. Esa persona que escucha se tiene que arrepentir de sus cosas, y estamos viviendo tiempos así, y siempre le pido a Dios, yo siempre quiero llevar por ahí un mensaje de fe en donde pueda decirle: vamos hermano, porque si nosotros creemos, Dios va a obrar en esto, Dios va a hacer lo otro, Dios te va a hacer una persona de éxito y vas a ser prosperada y vas a tener una fábrica y vas a tener una empresa y vas a tener todo lo que el mundo quiere tener. Nos lo quiere hacer entrar en nuestra cabeza, pero ¿saben qué? Son los últimos tiempos y hay que vivir cada día o cada vez más como hijos de Dios. Sabe que llevar el mensaje de salvación justamente tiene ciertos requisitos, y uno de ellos es que seamos personas diligentes. Sabe que yo encontré un sinónimo de personas diligentes, ¿no? Una persona diligente dice sinónimo: cuidadoso, rápido, eficiente, esmerado, pronto, ligero, rápido, hacendoso, laborioso, aplicado. Esa es una persona diligente, ¿sí? Es decir, que para poder cumplir con llevar la palabra de Dios y predicar la verdad, nosotros tenemos que ser diligentes. Por eso tenemos que estar en la Escritura, buscando, viendo de qué se trata, de qué habla, cómo lo quiere decir, para que nosotros estar preparados cada vez que tengamos que hablar con alguien, sea quien esté enfrente de nosotros, poder darles el mensaje, la verdad. Amén. Vamos a predicar las buenas nuevas, amén. Vamos a predicar el Evangelio, y el Evangelio trata principalmente de una sola cosa: la salvación. Principalmente de eso, de la salvación.
Y una persona diligente como estos que fueron diligentes en buscar, en indagar las cosas que habían de ocurrir, que ellos las estaban escribiendo no para administrarse a ellos mismos o ministrarse a ellos mismos, sino para otros, es decir, para un tiempo más adelante, es decir, para nosotros. Entonces cuando vino Cristo y dio su vida en la cruz, ya Isaías lo había escrito. Entonces tenemos certeza de que lo que estaba pasando ya había sido anunciado por el Espíritu Santo de Dios a través de estos varones diligentes. ¿Sabe que Dios va a hacer lo mismo con nosotros si somos diligentes? Si somos así, cuidadosos, rápidos, eficientes, esmerados, prontos, ligeros, rápidos, hacendosos, laboriosos, aplicados. ¿Cuántos de esos podemos levantar la mano y decir yo soy así? A ver, yo soy así. Me faltan dos de esas cosas nada más, pero yo soy así. Dios, hermano, nos tiene que llevar a ser de esa manera, o nosotros tenemos que mantener una pasión y un entusiasmo dentro nuestro para ser personas diligentes. Actuar pronto donde hay una necesidad. ¿Cómo se arregla esto? ¿Cómo se puede hacer? Gracias por el ministerio de los hermanos que están viendo las necesidades, en este caso de los niños, ¿no? Pero también hay adultos afuera, hay jóvenes afuera, hay ancianos afuera, ¿no? Y también hay cosas acá adentro. Una persona diligente es una persona que está atenta a todo lo que pasa, porque está leyendo la palabra de Dios y Dios lo lleva a que sea una persona que busca solución a la mayoría de los problemas. Ve un problema en la iglesia y dice, esto se puede arreglar. Señor, ¿cómo se puede arreglar? ¿Por qué? Porque es una persona que dedica su tiempo a ser diligente, a ser esmerado y a procurar el bienestar. Y está atento a las cosas. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo hacer? ¿Saben por qué? Porque Dios te va a usar siempre y cuando tú tengas ese entusiasmo. Lo contrario a diligente, tengo algunos antónimos. Dice, perezoso, holgazán, haragán, ocioso, dejado, descuidado, negligente, indolente. Podríamos agregar más, apático, indiferente. Dije, no lo dije, indiferente, apáticos y antipáticos, ¿no? Lo contrario a una persona diligente, ¿sí? Y Dios los usó de una manera tremenda a los profetas y utilizó a los apóstoles de una manera extraordinaria, mostrando su poder, mostrando su gloria. Gente que fue resucitada de los muertos, porque eran personas que con diligencia se preocupaban por la tarea, por el desafío que Dios les ponía por delante. No fueron personas que se quedaron sentados allí en su silla, ahora sí, no, yo soy apóstol, así que bueno, yo los voy a enviar, Pedrito, Juancito, Miguelito, ustedes vayan. No, ellos eran personas diligentes y estaban en el meollo del asunto, siempre. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Amén. Ese es el lugar donde debemos estar. Si te preguntas hoy, si Jesús estuviera en este momento con nosotros, ¿dónde estaría Jesús? ¿En qué lugar estaría Jesús? ¿Estaría acá dentro de la iglesia? Posiblemente sí, porque acá viene gente con mucha necesidad también. ¿Estaría afuera? Por supuesto que sí. ¿Sabe dónde estaría Jesús? Donde hay necesidad. Siempre. Siempre estuvo. ¿Y cómo deben ser los seguidores de Cristo, que siguen los pasos de Cristo? Tenemos que estar donde hay necesidad. Tenemos que ser personas diligentes. Decirle al hermano que está al lado tuyo, hay que ser diligente. Dios nos va a usar, así que prestemos atención. Diligente. Adjetivo que se designa a una persona que obra o actúa con gran interés y esmero y eficacia para la realización de sus trabajos, tareas o encargos. Esa es una persona diligente. Y la Biblia nos enseña que así debemos ser nosotros, porque nosotros somos hoy los portadores del Evangelio. En su tiempo fueron los profetas, en su tiempo fueron los apóstoles, hoy somos nosotros. Personas diligente. Es aquella que tiene una actitud siempre favorable hacia el trabajo y las obligaciones.
que busca hacer las cosas prontamente, haciendo uso de su inteligencia, economía de recursos y con un alto grado de eficacia. Esas son las personas dirigentes que con pocos recursos logran hacer grandes cosas. Porque Dios los usa, ¿pero por qué? Porque quieren estar en la situación, quieren estar en la necesidad, se preocupan por estar en los desafíos que Dios les pone por delante. Entonces, claro que Dios los va a usar, les va a dar inteligencia, les va a dar sabiduría, porque tienen el deseo de hacer las cosas de Dios. Como lo hicieron los apóstoles y anteriormente los profetas, y como lo vamos a hacer nosotros. Amén. Lo vamos a hacer. Mira, hermano, no somos perfectos. Tal vez nos falten cosas, pero vamos camino a ser personas dirigentes para que Dios desate su poder, su autoridad y la gente pueda ver su gloria en esta tierra. Amén. Seamos personas dirigentes. Usted cuando entra por esa puerta tiene que entrar pensando en qué puede mejorar la iglesia. Cuando sirven... Perdón, me voy a meter en un tema puntual. Cuando sirven la Santa Cena, por ejemplo, ¿qué utiliza Gustavo? ¿Pones la mesita? ¿Esa mesita? ¿Con ese mantel? Otro. ¿Sabe qué? Cámbielo todos los meses. No use el mismo mantel. Preocupémonos por entrar. ¿Sabe por qué? Porque un detalle hace la diferencia y va a parecer que es algo distinto y algo diferente, porque si siempre es lo mismo podemos entrar en la monotonía. Pero si cambiamos un detalle, las cosas van a ser diferentes. Y el que viene y es observador se va a dar cuenta y va a decir, hoy está distinto. ¿Sí? Pero la persona dirigente se preocupa por esas cosas. No espera que el pastor o la pastora venga y le diga, mirá, ¿qué te parece si arreglamos esto? No, porque somos personas dirigentes. Cuando entramos por esa puerta, vemos cómo podemos mejorar todo esto para que sea más cómodo, para que sea mejor y para que cada vez que cuando entre una persona nueva se quiera quedar acá adentro. Amén. Es lo que tenemos que hacer. Una persona diligente es así. Aunque la diligencia es una cualidad que podemos desarrollar si aprendemos a administrar nuestro tiempo, recursos y ejecución de nuestras tareas u obligaciones. Pero nos tenemos que disciplinar para darnos tiempo y decir, yo voy a hablar con el pastor, doy un ejemplo y le voy a pedir a ver si podemos poner una cortina o algo en el fondo, ¿sí? Y ver la forma de cómo lo podemos hacer, ¿no? Entonces usted lo planifica, lo estudia y cuando viene le dice, pastor, mire, yo tengo esta idea, podemos hacer esto para cambiar un poquito el aspecto, aunque sea un poquito, va a ser un detalle, pero seguro a los hermanos les va a hacer bien, ¿sí? Eso es diligencia, eso es estar en las cosas de Dios. Eso es preocuparse porque las cosas de Dios puedan crecer y nosotros vamos a ser parte de todas esas cosas, que tal vez son detalles, pero son muy importantes, ¿sí? Si ve un hermano de pronto que viene y sabe que está padeciendo una necesidad, no esperemos que los pastores se den cuenta de eso. Vayamos y a ver qué podemos hacer. Y cuando ya entre todos lo tenemos planificado y decimos, ¿qué le está faltando? Trabajo, Señor, y oramos, por supuesto, ¿no? Señor, ábrele una puerta de bendición, pero me voy a fijar a ver si tengo un amigo que trabaja en algún lado, a ver si necesitan a alguien, y le busco y llamo por teléfono y me preocupo y tal vez consiga y Dios abra una puerta para esa persona, pero soy yo el que tengo que ser diligente y preocuparme para que la bendición de Dios siempre esté en mis hermanos. Amén. Así tenemos que obrar, tenemos que ser diligentes. Hablar del Evangelio tiene requisitos. Y uno de ellos es ser diligente. Amén. Amén. Yo no sé cuánto le falta. Yo sé cuánto me puede faltar a mí. ¿Sí? Y me faltan muchas cosas todavía.
pero sí tenemos que tratar de ser personas, hijos de Dios, esforzados, diligentes, prontos para estar ahí, al pie del cañón, y cuando Dios diga te necesito, ahí estar. Amén. Amén. Decirle al hermano, vamos a enfrentar todos los desafíos que se vengan por delante. Dice Hebreos 2:1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Tenemos que ser diligentes en todo lo que Dios ha hablado en nuestra vida, no como decía el pastor, ser hacedores de lo que oímos, aprendemos o leemos en la palabra de Dios, ¿sí? Ser diligentes, prestar atención, estar allí, ¿no? Para hacer lo que sea, lo que sea. La vez pasada se hizo un taller de líderes en la iglesia y el hermano que dio el taller dice, llegué un día a la iglesia y yo no canto. Dice, tocaba la batería porque yo sabía que tocaba la batería, iba a nuestra iglesia. Y el pastor le dice, no vi, no sé qué pasó con la gente de los hermanos de la dirección, que tienen que estar en toda la dirección, le dice, así que tenés que subir. Y él dice, pero yo le hubiese podido decir, pero pastor, si yo nunca ensayé con esto, con los hermanos de plataforma, no me conocen, no saben. Pero el pastor me dijo, tenés que subir, y subí. Y canté. Nunca había cantado. Es más, él mismo no le gustaba si cantaba, pero canté. ¿Por qué? Porque Dios me necesitaba ahí. Porque Dios me puso ese desafío por delante y yo lo tenía que resolver. Podía decir que sí, tenía la opción, o decir que no, y estaba en todos sus derechos, y no lo conocían, no había ensayado con ellos. Pero estaba dispuesto allí a ser parte de la mejora, a ser parte de la edificación, a ser parte del crecimiento. Estuvo allí, por eso Dios después lo puso en el pastorado, porque en las pequeñas cosas Él estuvo presente diciéndole, sí al Señor, necesitas que realices este desafío, pues lo voy a hacer. Si tú me lo pides en tu nombre, yo lo voy a hacer. Y sé que va a ser de bendición, porque no es cosa mía, es cosa tuya. Amén. Tenía un profesor que me decía, es cosa de Dios, no más cosa de Él. Si le ocurre a Él y Él lo quiere hacer, ¿no? Pero qué lindo es poder ser personas diligentes. Porque son las personas que siempre van a estar. Y Dios ve a la persona que es diligente. Y no solamente Dios, el pastor ve a las personas que son diligentes y los puede tener en cuenta. Porque el pastor dice, mira, yo lo necesité en tal desafío y no me dijo que no. Pudo haberme dicho que no y yo lo tenía que respetar porque tenía razón. Pero no me dijo que no en algo que él no había hecho antes. Pero si el Señor se lo pidió, en el nombre de Jesús lo hizo, dijo, y yo no sé si lo hice muy bien o a la altura, ¿no? Como diciendo a la altura de quien lo hace, de quien está preparado para estar dirigiendo y cantando en una plataforma, ¿no? Pero lo hice y la iglesia fue bendecida. ¿Amén? Usted y yo somos personas diligentes. ¿Amén? Vamos a estar siempre. Allí donde el Espíritu Santo nos necesite, ahí vamos a estar. Y en el desafío que nos ponga, vamos a escudriñar, vamos a leer la Biblia, la vamos a volver a leer, pero hasta que el Espíritu Santo nos vaya guiando, ¿sí? Y vamos a estar preparados, hermanos. Usted va a estar preparado. Pero recuerde los antónimos de una persona diligente. Holgazán, perezoso, dejado, quedado, ¿no? Así no. Dios no puede traer una administración a través de alguien que es dejado, así, abandonado, ¿no? Perezoso, que no le gusta trabajar, no le gusta hacer nada, quiere todo servido. No, es difícil, hermanos. Es muy difícil que Dios lo pueda usar y le pueda traer algún mensaje para otros. Amén.
Lo segundo que ellos hicieron, dice que fueron escudriñar. ¿Sí? ¿Recuerdan? Escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos, es decir, detrás de los sufrimientos, es decir, después de que padezca todo eso, ¿quiénes eran? Dice que ellos escudriñaron para ver en qué tiempo y qué personas. Eso tiene que ver con revisar algo al detalle. Es como ver una fotografía y mirarla y decir, oh, qué lindo. Pero el que escudriña, mira la foto, la examina, a ver qué hay, qué detalles tiene esa fotografía. ¿No? Yo a veces, las mujeres prestan, no sé, me parece que es como que prestan un poquito más de atención en todas esas cosas. Nosotros nos sacamos, los varones, por lo menos, nos sacamos una foto y así como salió, listo, truc, está buena. Pero la mujer ve los detalles y dice, no, porque viste, no, porque así no me veo bien, y así no, y ven eso, ¿no? Y eso es buscar los detalles de algo. Mira, acá sale, mira, vos no te pongas de costado porque te sale mucha panza, me dice mi esposa. Trata de ponerte más de frente, ¿no? Pero yo me saco una foto, y eso es lo que una foto, ¿no? Pero el que escudriña se fija en todos los detalles. Y así tenemos que ser nosotros. Escudriñando. ¿Por qué? Porque Dios me está hablando acerca de esto, Dios me pide que hable acerca de esto, Dios me pide que le hable a esta persona, pero ¿por qué? ¿De qué? ¿Cómo? ¿Cómo hago? Y escudriña y busca y le pide a Dios y está en comunión con Dios y mira las Escrituras y lee un versículo y lee otro que habla de eso, que el Espíritu Santo le inquieta en el corazón, y busca otro texto y se va para el Antiguo y se va para el Nuevo Testamento hasta encontrar los detalles de todo lo que Dios quiere hacer. Y como Dios le va a revelar a sus hijos, a los que tengan ganas de ser parte de sus negocios, Él se los va a revelar, no se los va a esconder. Entonces buscamos esos detalles para hacerlo como si Cristo lo estuviera haciendo, como si Dios mismo lo estuviera haciendo. Buscamos en los detalles de cualquier situación. Escudriñamos para tener la mejor palabra, escudriñamos para llegar al corazón, porque tal vez le han hablado muchas veces, pero yo escudriño lo que Dios me está diciendo, a donde Dios me está llevando, busco en la palabra y voy a ir con la palabra que va a entrar en el corazón, que lo va a humillar, que lo va a quebrar, y esa persona se va a rendir a Cristo. Pero tenemos que escudriñar ese hecho de por qué voy a hablarle a otra persona, ¿qué le voy a decir? ¿De qué le voy a hablar? Bueno, ahí es donde está el Espíritu Santo. Y yo escudriño y busco en la Biblia. Dios me está diciendo que le hable acerca, no sé, del perdón, que le hable acerca del perdón y cómo hago, ¿no? Y Dios te va a ir llevando, porque Señor, yo quiero llevar ese mensaje, yo quiero que esa persona sea bendecida, yo quiero que le vaya bien, y si no conoce a Cristo, que se rinda a tus pies, que te acepte en su corazón. Pero hay algo que tú me estás diciendo, y es que yo necesito entender los detalles de esta situación, y Dios te lo va a revelar, Dios te lo va a mostrar, porque estás preocupado por algo que Él puso en tu corazón. Y cuando te revelen los detalles, vas a escudriñar la palabra y vas a decir con qué texto voy, con el otro, y el Espíritu Santo te va a ir llevando, y vas a ir con la palabra justa. Y esa persona, cuando reciba, va a recibir palabra de Dios. Amén. ¿Amén? ¿Cuántos lo van a hacer? Amén. Sea una de las personas que escudriña la situación que tiene por delante. Examínelas a la luz de la palabra. Preocúpese por los detalles. Fíjese bien, a ver qué está pasando. A veces conocemos, ¿sabe que una mamá conoce a su hijo, verdad? ¿Verdad que lo conoce? Cuando su hijo de pronto hace ciertas cosas, usted enseguida dice, me parece que le está pasando esto. ¿Por qué? Porque lo conoce. Bueno, a eso tenemos que llegar nosotros cuando hablamos de escudriñar, a entender, a comprender la situación.
buscar en detalle, vamos a escudriñar por qué Dios me está pidiendo esto. ¿Sí? ¿Y sabe qué? Vamos a ser efectivos. Porque Dios le encanta usar personas diligentes y que se preocupan por los detalles de su voluntad. ¿Sí? Dios lo va a hacer. ¿A cuántos Dios va a usar en este tiempo? Amén. ¿Amén? Dice, cuando una persona escudriña una cosa, se centra en ella, presta atención en sus detalles, ¿no? Y ahí está el ejemplo de mirar una fotografía. Yo puedo mirar y pasar por alto, puedo ver así, pero puedo mirar y volver a ver y tal vez encuentre algún detalle, ¿sí? Pero esos detalles que Dios le muestre no es para que usted critique, ¿sí? Ni es para que usted condene si es una persona, sino es para encontrar la palabra justa para poder ser de bendición a esa persona. ¿Amén? Así que vamos a ser diligentes. En esta noche vamos a orar por eso. ¿Amén? Para que Dios haga de nosotros personas con pasión, que están preocupadas por sus cosas. Y que cada vez que nos presente algo podamos escudriñar en eso que el Espíritu Santo nos está inquietando para saber cómo hacerlo, el detalle, al mínimo detalle, así como Isaías logró obtener el mensaje y poder decir que fue llevado como cordero al matadero y fue molido, dice, molido por nuestros pecados. Porque los azotes que le dieron a Jesús no fueron esos azotes de una película de ficción. ¿Sabe que los látigos que usaban los romanos, había varios tipos de azotes que ellos daban? Tenían un palo como un bat de béisbol, pero tenía clavos en las puntas. Tenían cadenas que en las puntas tenían como unas garras así. Y tenían el látigo que se hace trenzado de cuero. Y en la punta le ponían un hueso, tenía atado un huesito, ¿no? Por si el látigo doliera poco, que la punta del hueso hiciera daño, ¿no? Eran bastante sádicos. Pero era su manera de castigar en esos tiempos. Hoy no se usan esos métodos, pero los métodos son igualmente crueles. ¿Sí? Bueno, Isaías descubrió todo eso porque el Espíritu Santo lo fue llevando. Dice que fue molido. Y no es lo mismo golpear que moler. Son dos cosas distintas. ¿Sí? Algunos dicen por ahí que, bueno, que Jesús recibió los azotes y todo justamente por el ser humano, ¿cómo se diría? La biología, el contexto, cómo es la persona. Después de ciertos latigazos, él ya se desmayó y no sintió más nada, ¿no? Y yo le agarraría y le daría los latigazos que le dieron a Jesús y después que me cuente, ¿no? Porque el pago era grande, porque el pecado del hombre es grande. Isaías recibió todo eso, no le digo ya, no en una visión, sino que fue por causa de que él indagó y buscó. ¿Cómo sería esto? Señor, tú me pides que escriba de la gracia, pero ¿cómo es esto? Indagó, buscó, se preocupó, escudriñó hasta encontrar. Y Dios, cuando en la medida en que él buscaba, el Espíritu Santo le iba dando. Así lo tienes que hacer, Isaías. Así lo tienes que escribir. De esta manera, déjalo plasmado, porque esta es la verdad. Así como te digo, así va a pasar. Y así lo escribió. Y hoy tenemos una profecía anticipada de lo que le ocurrió a nuestro Señor Jesucristo. Y así nosotros vamos a recibir esa tal vez revelación, tal vez iluminación de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Pero nos quiere usar. Son los últimos tiempos. Y hay que cambiar en poco tiempo la mayor de las cosas posibles. ¿Sí? En el menor de los tiempos. Por eso una persona diligente es pronta, rápida, actúa, con pocos recursos, hay que hacer algo grande.
Hay que estar ahí, porque el desafío de Dios es que tenemos que ganar este mundo, tenemos que solucionar la mayor parte de problemas, tenemos que sacarle las almas al enemigo y lo tenemos que hacer así. Dios nos va a dar sabiduría, nos va a dar inteligencia, y si somos diligentes, Dios nos va a usar para cosas grandes. Con pocos recursos, con pocas monedas, vamos a hacer cosas grandes. Amén. Porque Dios va a estar con nosotros, porque sabe Dios que estamos preocupados por llevar adelante sus propósitos. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.